aló. Tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harto de nosotros, pero tiene que buscar uno, carrera primero. Política, Venezuela, noticias, Trump, Venezuela. Política Venezuela Noticias Trump Venezuela menos Google Search. Última hora. Trump y María Corina aceleran acción. Mariano News. Bandera de Estados Unidos de América Marco Rubio, secretario de Estado de E.U. Acusó a Nicolás Maduro. The News. 1 de Yago Trump asegura el apoyo de los congresistas radicales para que le aprueben las leyes y presupuestos, al precio de deteriorar aún más la economía. En este impactante en vivo te revelamos todos los detalles de una nueva jugada que sacude a toda América Latina, Venezuela en crisis. 3 Daisago el Ejecutivo tendrá poderes extraordinarios por 60 días para defender la economía nacional. Estados Unidos impuso aranceles de 25% a las 4-2025 febrero. Trump, que ha calificado a Maduro como dictador y advertido que no necesita su petróleo, autorizó el viaje a Caracas de su enviado especial. 26-2025 febrero. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó la medida anunciada por Trump, asegurando que es lesiva e inexplicable, mientras que Venezuela en crisis. Trump y María Corina activan operación contra el régimen de Maduro. Comments 18. 24 de marzo 2025 el presidente Donald Trump anunció este lunes que impondrá a cualquier nación que compre petróleo de Venezuela aranceles en sus. ¿Qué dijo Trump sobre Venezuela y lo que hará? Esto sabemos. No lo necesitamos. La dura sentencia de Trump contra Nicolás. Trump dice que Maduro no está cumpliendo con el acuerdo de relación Trump menos Maduro. ¿Qué expectativa hay en Venezuela? Trump dice que Maduro no está cumpliendo con el acuerdo de recibir migrantes deportados y anuncia el fin de la licencia para que la petrolera Chevron opere en Venezuela menos BBC News Mundo. Autor Ángel Bermúdez. Título del autor BBC News Mundo. 26-2025 febrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la revocatoria de la licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron a operar en Venezuela. Por la presente, revertimos las concesiones que el corrupto rey le dio Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, con fecha del 26 de noviembre de 2022, y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro, escribió el mandatario en un mensaje en la red Truth Social. Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país, el bueno y viejo Estados Unidos, de regreso a Venezuela, al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, ordeno que el ineficaz e incumplido acuerdo de concesión de Biden se rescinda a partir de la opción de renovación del 1 de marzo, agregó. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó la medida anunciada por Trump, asegurando que es lesiva e inexplicable. Mientras que la petrolera estadounidense dijo que está analizando las implicaciones del anuncio de la Casa Blanca. La licencia para que Chevron pudiera operar en Venezuela fue emitida por el Departamento del Tesoro a finales de 2022. En respuesta a la decisión del gobierno de Maduro de sentarse a negociar con la oposición con miras a acordar la realización de elecciones presidenciales libres en Venezuela. En ese momento, la decisión también fue interpretada como un intento de gobierno de Biden de aumentar el suministro de petróleo en el mercado internacional con miras a lograr una reducción en el costo de la energía, que se había incrementado tras la invasión rusa de Ucrania. El gobierno de Biden rechazó esa interpretación. Esta medida no se está tomando en respuesta a los precios de la energía. Es una licencia limitada. Como hemos dicho en el pasado, se trata de que el régimen tome las medidas necesarias para apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Le dijo entonces un funcionario del Tesoro al medio político. Un golpe a la economía venezolana. La licencia concedida a Chevron prohíbe a Petrolera Estatal Venezolana, RUSA, recibir ganancias procedentes de las operaciones de la empresa conjunta que mantiene con la firma estadounidense. Sin embargo, numerosos analistas destacan el impacto favorable que la operación de la petrolera estadounidense ha tenido sobre la economía venezolana y, en particular, sobre la producción petrolera de ese país. Muchos analistas atribuyen a las operaciones de Chevron el hecho de que Venezuela haya logrado recientemente aumentar su extracción de crudo hasta llegar a 1 millón de barriles al día, luego de haber caído en años recientes a mínimos históricos de 365.000 barriles. Un nivel similar al que producía ese país en la década de 1940. Si no mantienen peso su decisión de revocar la licencia, puede asestar un duro golpe a la economía de Venezuela y dar al traste con sus actuales perspectivas de crecimiento. Pese a ser una licencia limitada desde su emisión, Chevron ha podido aumentar su extracción de crudo en Venezuela de 77.000 barriles al día hasta 241.000 barriles al día, equivalente a un cuarto de toda la producción en ese país. La actividad de Chevron ha introducido un elemento crucial para la estabilización. Ha dinamizado la economía al sumar empleos y nuevos contratos de servicios para la recuperación de pozos y mediante la venta de divisas al mercado interno.
Dijo Asdrúbal Oliveros, uno de los directores de la consultora venezolana Ecoanalítica, en un reportaje publicado esta semana por Bloomberg. De acuerdo con estimaciones de esa consultora, los ingresos fiscales que ha recibido Venezuela durante los últimos 2 años gracias a las asociaciones de PUSA con Chevron suman unos sus $4,000 millones. Antes de este anuncio de la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional estimaba que este año la economía venezolana crecería un 3%. La compleja política de Trump hacia Venezuela. El anuncio de la decisión de revocar la licencia Chevron para operar en Venezuela abre una nueva incógnita en torno a la política del gobierno de Trump hacia el país latinoamericano. Hace menos de un mes, el embajador de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, fue noticia al convertirse en el primer alto funcionario estadounidense en casi una década en viajar a Caracas y dejarse fotografiar junto a Maduro en el Palacio de Miraflores. El diplomático explicó posteriormente que el objetivo de ese viaje era lograr que Maduro aceptara recibir y costear la deportación de venezolanos desde Estados Unidos, en especial aquellos señalados de ser parte de bandas criminales como el Tren de Aragua. Adicionalmente, logró la liberación de 6 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, donde estaban acusados de participar en supuestas conspiraciones contra el gobierno de Maduro. Tras su viaje, Grenell aseguró que pudo conseguir estos 2 objetivos sin dar nada a Maduro como contraparte. Más allá de la oportunidad de menos, aseguró menos usar su visita y sus fotografías juntos para hacer propaganda política. Sin embargo, al día siguiente del viaje de Grenell, la licencia de Chevron para operar en Venezuela se renovó de forma automática, sin que el gobierno de Trump hiciera nada para evitarlo, lo que hizo que algunos analistas especularan con la idea de que el mantenimiento de la licencia a la petrolera era la contraprestación que el gobierno de Trump le estaba dando a Maduro a cambio de la recepción de deportados. En una entrevista reciente, Grenell aseguró también que estuvo conversando con Maduro para tener una relación distinta con Venezuela. Tenemos mucha claridad sobre el gobierno de Venezuela y Maduro, pero Donald Trump es alguien que no quiere hacer cambios de régimen, dijo. Luego de la reunión de Grenell con Maduro, las cosas parecían ir en la dirección deseada por la Casa Blanca. El 10 de febrero, 2 aviones de la estatal venezolana con vías aterrizaron en Texas para recoger a unos 190 venezolanos que estaban siendo deportados por E.U. Luego, el pasado 20 de febrero, Conviasa recogió en Honduras a unos 170 venezolanos que habían sido inicialmente enviados por Estados Unidos a Guantánamo. Estos gestos del gobierno venezolano, sin embargo, no parecen haber estado a la altura de las expectativas de la Casa Blanca. A juzgar por el anuncio de Trump, que ahora deja abierta la duda sobre si su gobierno intenta presionar a Maduro para obtener una mayor colaboración. Si se trata de un regreso a la política de máxima presión que aplicó contra el mandatario venezolano en 2019 o si es una política distinta. Dado que la licencia Chevron está hecha para renovarse automáticamente cada mes y durante un periodo de 6 meses. Habrá que esperar hasta el 1 de marzo para ver si la Casa Blanca no da marcha atrás y luego observar lo que ocurre en los meses siguientes, pues. De acuerdo con los términos de la licencia, si esta llega a su fin, Chevron, a juzgar por el anuncio de Trump, que ahora deja abierta la duda sobre si su gobierno intenta presionar a Maduro para obtener una mayor colaboración. Si se trata de un regreso a la política de máxima presión que aplicó contra el mandatario venezolano en 2019 o si es una política distinta. Dado que la licencia Chevron está hecha para renovarse automáticamente cada mes y durante un periodo de 6 meses. Habrá que esperar hasta el 1 de marzo para ver si la Casa Blanca no da marcha atrás y luego observar lo que ocurre en los meses siguientes, pues. De acuerdo con los términos de la licencia, si esta llega a su fin, Chevron dispone de 6 meses para cesar sus operaciones en Venezuela. Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo. Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana. También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp. Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas. Daniel Noboa. Luisa González, ¿qué diferencias hay entre la elección de este domingo en Ecuador y la que ambos disputaron en 2023? BBC News Mundo. Autor, Atahualpa Americe. Título del autor: BBC News Mundo. Twitter, Enata Reports. 11-2025 abril. Ecuador vuelve a elegir presidente en una segunda vuelta, con los mismos protagonistas de los comicios de octubre de 2023, Daniel Noboa y Luisa González. Las elecciones se celebran sin un claro favorito, ya que el actual mandatario y la líder de la oposición llegan a las urnas con empate técnico. Según las encuestas más recientes. La firma Comunicaliza, autorizada por el ¿Cómo anda Ecuador? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué significa Ecuador? Y Ecuador está en la elección ahora, ¿cierto? Consejo Nacional Electoral CNE, da Noboa el 50,3% de los votos válidos y a González el 49,7%.
Mientras Telcodata apunta a una victoria de la opositora, por 50,2% frente al 49,8% del presidente. Ambos pronósticos están dentro del margen de error. El empresario político de 37 años adscrito al Partido Acción Democrática Nacional y la candidata de Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa, fueron los más votados en la primera vuelta en febrero. Noboa sumó el 44,3% de los votos, frente al 43,8% de González, según los resultados oficiales. Ambos se medirán este domingo en una revisión de la segunda vuelta de las presidenciales de 2023, celebradas de forma excepcional, para completar el inconcluso mandato de Guillermo Lasso, después de que este disolviera el Parlamento en medio de un escándalo político. Hace 18 meses Noboa se convirtió en el presidente más joven de la historia del país al derrotar a González por un ajustado 51,8% frente a 48,1% tras una campaña en la que las encuestas tampoco habían apuntado a un claro favorito. La batalla está de nuevo tan reñida que pocos analistas se atreven a vaticinar un vencedor. Sin embargo, tanto el contexto político, social y económico como el modo en que llegan los candidatos, su bagaje reciente y la percepción de la ciudadanía distan mucho de ser los mismos que en 2023. El azote del crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador, así como la crisis económica y energética que ha atravesado el país en los últimos tiempos, estarán muy presentes en la mente de los votantes este domingo. Noboa, de candidato sorpresa a responder por su gestión. En 2023 había un desconocimiento generalizado sobre quién era Daniel Noboa, indica BBC Mundo la analista Caroline Ávila, experta en comunicación política. Proveniente de una influyente familia de empresarios, Noboa había debutado en la política como asambleísta apenas 2 años antes. Y su avance a la segunda vuelta se consideró entonces una sorpresa. Sin embargo, con una imagen fresca y un discurso centrado en seguridad, logró capitalizar el voto anticorreísta y proyectarse como una figura de renovación que, finalmente, ganó el apoyo del electorado. Noboa, que venía como 10 puntos debajo, logró subir y ponerse muy arriba porque logró catapultar en su propuesta todo el anticorreísmo. Y sus rivales de Revolución Ciudadana sabían que en la segunda vuelta serían todos contra el correísmo. Eso básicamente se dio en 2023 hinches, afirma Ávila. La situación es muy diferente en esta segunda vuelta. Noboa llega al balotaje con el desafío de defender su gestión tras casi 18 meses en el poder. La carga del desgaste, las promesas incumplidas y las decisiones polémicas han cambiado su perfil ante el electorado, según Caroline Ávila. Noboa ahora tiene que arrastrar el desgaste de 1 año y medio de gestión en un periodo muy difícil. Es un presidente que ofreció cosas que no necesariamente pudo cumplir, y eso le está pasando factura, afirma. Los momentos iniciales de su gobierno estuvieron marcados por una alta popularidad, atribuida a su respuesta a la crisis de seguridad, que fue decayendo a medida que los resultados no llegaban. En este contexto, Noboa ha intentado reposicionarse, con una campaña centrada en reforzar su perfil de líder fuerte, frente a la posibilidad del regreso del socialismo a la política de Ecuador. Pese a ser un presidente con resultados muy pobres y un personaje de poco carisma, sostiene un apoyo importante gracias a su equipo de campaña y al uso del aparato estatal, indica BBC Mundo el politólogo Andrés Chiriboga. Chiriboga también subraya el respaldo que Noboa ha conseguido entre sectores clave del poder, cuenta con el apoyo de los altos mandos de la fuerza pública, del aparato judicial, y ha cultivado una relación muy cercana con Estados Unidos. El presidente ecuatoriano viajó a finales de marzo a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Este encuentro se interpretó como un espaldarazo para Noboa, quien logró transmitir a la ciudadanía que, gracias a su relación cordial con Trump, Ecuador no será uno de los principales blancos de la cruzada arancelaria del mandatario estadounidense. Luisa González, el giro ideológico, para romper el techo del correísmo. Luisa González, por su parte, era hace 2 años una exasambleísta asociada directamente al expresidente Rafael Correa menos y por tanto a la izquierda ideológica ecuatoriana y latinoamericana menos sin apenas experiencia en campañas nacionales. Su candidatura se presentaba como la continuidad directa del proyecto de la Revolución Ciudadana, con un discurso reivindicativo del legado del correísmo que no logró captar suficientes apoyos fuera de su electorado tradicional. 18 meses después, su perfil ha cambiado notablemente. Revolución Ciudadana ha hecho una apuesta interesante por dar a la candidata más independencia. La figura del presidente Correa está presente pero de una manera más sutil, afirma Chiriboga. El objetivo de esto es romper el llamado techo del correísmo, una opción política que cuenta con numerosos partidarios acérrimos pero le cuesta ganar votos de centristas e indecisos, cruciales para superar el 50% en la segunda vuelta electoral. Uno de los aspectos más visibles de esta transformación es el giro ideológico de Luisa González, que ha variado su discurso para seducir a sectores más conservadores o moderados que tradicionalmente desconfían del correísmo. Ha hablado, por ejemplo, de que no se va a permitir que hagan operaciones trans a nuestros niños, en un discurso para acercarse al segmento más conservador. Principalmente en Guayaquil, indica Caroline Ávila. También sostuvo que solo reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para deportar a los venezolanos que residen ilegalmente en Ecuador, en un guiño a sectores del electorado críticos con la inmigración. Luis también ha mostrado una actitud más combativa, marcando distancias con Noboa y proyectando una imagen de firmeza para capitalizar el descontento de parte de la ciudadanía hacia la actual administración. En el último debate que representó a ese votante, que está muy molesto con Daniel Noboa, fue la persona que llegó y le dijo: "Usted a mí me respeta, majadero", puntualiza Ávila. Otro avance en su estrategia, para ampliar apoyos, ha sido la alianza firmada en marzo con el movimiento indígena Pachacutic y el influyente líder indígena
Leonidas Issa, un sector, hasta hace poco enfrentado al correísmo por sus políticas extractivistas pero que también se opone a Noboa. El politólogo Andrés Chiriboga califica esta alianza como muy importante para la campaña de González pero advierte que no garantiza el traslado automático de votos. Carolina Ávila, por su parte, opina que Pachacuti, como partido político, no es de mucho confiar y existe todavía en las bases una gran resistencia al correísmo que no ha sido del todo subsanada, por lo que no se puede garantizar que sus votantes de la primera vuelta apoyen masivamente a Revolución Ciudadana. En la segunda, además, se prevé que Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, que son las provincias con alta presencia del voto de Pachacuti, le den una rotunda victoria a Daniel Noboa, apunta Ávila. La evolución de Luisa González también se refleja en su narrativa de campaña, más enfocada en lo económico, en comparación a 2023 y en propuestas sociales concretas como el fortalecimiento de la educación pública o el impulso de energías renovables. Aunque es una incógnita si la nueva versión de Luisa González logrará imponerse a Noboa en las urnas. Ávila coincide con la mayoría de analistas al afirmar que la candidata correísta llega más preparada y con una estrategia más ambiciosa que hace 18 meses. ¿Qué ha cambiado en seguridad y economía? La seguridad es la mayor preocupación de 4 de cada 10 ecuatorianos según las encuestas, una cifra similar a la de 2023. Noboa enfocó su campaña anterior en la promesa de mano dura contra el crimen, en pleno avance de las bandas criminales y violencia en las calles. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio había conmocionado al país semanas antes de aquellas elecciones y la sensación generalizada de inseguridad favoreció, según expertos, al entonces aspirante de ADN. Después de 18 meses, los resultados en seguridad del gobierno de Noboa ofrecen un balance cuestionable. Aunque logró ciertos, no ha logrado la transformación que muchos esperaban. El promedio de asesinatos diarios bajó de 22 en 2023 a 19 en 2024. Sin embargo, la violencia repuntó con fuerza a inicios de este año, enero y febrero. Acumularon 1.529 muertes violentas, una media de 26 por día. Los dos analistas consultados por BBC Mundo creen que la lucha contra el crimen de Noboa no ha tenido efectos significativos, además de provocar abusos de derechos humanos. El caso más grave fue el de los llamados 4 de Guayaquil, 4 menores de edad detenidos por militares tras jugar un partido de fútbol en diciembre de 2024, cuyos cuerpos aparecieron calcinados con signos de tortura. Los expertos dudan, en todo caso, de que Luisa González logre capitalizar la falta de resultados de su oponente en materia de seguridad. La campaña de Luisa González no tiene la suficiente testosterona como para convencer al votante sobre planes de seguridad. No tiene un símbolo específico que le dé sentido al votante sobre por qué darle el voto a ella en materia de seguridad, apunta Carolina Ávila. En el ámbito económico, la situación ha empeorado desde 2023. Ecuador entró en recesión técnica en 2024. Con una caída del PIB del 0,4% en el año y un descenso del 1,5% en el último trimestre. La crisis energética, consecuencia de una prolongada sequía y años de falta de inversión en infraestructuras, derivó en apagones de hasta 14 horas diarias que afectaron seriamente la producción y el empleo. Se estima una pérdida de 200.000 puestos de trabajo como consecuencia de los apagones. Solo con ese dato, te puedes dar cuenta del efecto económico que está sufriendo la población, indica Ávila. A esto se suma Solo con ese dato, te puedes dar cuenta del efecto económico que está sufriendo la población, indica Ávila. A esto se suma un deterioro de las condiciones de vida, en un país donde la canasta básica familiar roza los $800 mensuales. El salario mínimo es de $470 y la pobreza alcanza al 28% de la población. La situación económica sigue siendo difícil, sobre todo en términos laborales, y el desempleo y la precarización del trabajo formal son problemas serios. Destaca la politóloga. Aunque el gobierno de Noboa logró un préstamo de $4.000 millones del FMI, contuvo la inflación, explica. La percepción entre muchos votantes es de frustración por la falta de resultados. A esto se suman otras controversias que han afectado a la imagen de Noboa en su corto mandato, como su conflicto con la vicepresidenta Verónica Vado, la crisis diplomática con México tras la irrupción de la policía ecuatoriana en su embajada. Pese a ello, el presidente conserva un respaldo relevante y las encuestas le dan las mismas posibilidades de ganar que a su rival. Luisa González, por su parte, no ha parado de señalar las carencias del gobierno actual, aunque sin ofrecer soluciones claras y convincentes en todos los frentes. Los analistas creen que una parte importante del apoyo a González en esta segunda vuelta, específicamente entre los votantes no correístas, responderá más al rechazo a la gestión de Noboa que a una adhesión entusiasta a su persona, su partido y sus propuestas. Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo. Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana. También puedes seguirnos. Ok. Eso era de Ecuador. Estamos dando vuelta. Es una jornada larga, jornada que yo voy a crecer estas noticias.
para colaborar con Mariela Castro, y menos artículos menos Cuba encuentro. Segundo de una serie, en 6 partes, sobre las atrocidades sufridas por quienes fueron enviados a la SUMAP. Los gritos de pie, se escucharon antes del amanecer. Algunos de los hombres, también gritando. Parece que esto de Cuba y también homosexual, intersexual. Gritando, dijeron que no sabían qué significaba de pie. Los soldados llevaban lámparas de mano y recorrían el barracón instando a levantarse. Algunos de ellos pateando con fuerza el piso mientras repetían antes del amanecer, antes del amanecer. El barracón estaba rodeado de jeeps y 3 o 4 camiones del ejército. Los faros de estos ofrecían la única luz. Serían en total 80 o 90 hombres. En la penumbra, los soldados repartieron un pedazo de pan con algo que debía ser mantequilla. Algunos de los citados exclamaban agua. Un soldado, sobre todo ese, cuando escuchaba esta expresión respondía en alta voz. En el ejército no hay sindicato. Debieron subir a los camiones, en medio de la oscuridad. De nuevo, en los extremos de la plancha iban soldados con fusiles. El silencio de los hombres, se podía tocar, si descontamos algunos quejidos, rezos, suspiros. Se escuchaban realmente los ruidos de los motores, de alguna ave nocturna, de las ramas pegando contra los laterales de los camiones. El camino era de tierra y estrecho, lo decían los baches. Antes de la parada final, los camiones se detuvieron. Reanudaron la marcha cuando el sol ya apuntaba. Finalmente, fueron a dar a una explanada rectangular cruzada por las líneas del ferrocarril. Allí estaban otros militares, que recibieron a los encartados de mano de los anteriores. Arrimaron a los hombres hacia un lado, los amontonaron más bien custodiados por un grupo de guardianes con fusiles en posición de apunte. Se sintió a lo lejos el ruido de una locomotora, que al fin, cuando pasó, resultó ser de color negro, antigua, de vapor. Y que arrastraba una ristra de vagones de carga, cerrados. Se sintió a lo lejos el ruido de una locomotora, que al fin, cuando pasó, resultó ser de color negro, antigua, de vapor. Y que arrastraba una ristra de vagones de carga. Parece que estaban protestando y cuando estaban haciendo sus cositas y haciendo sus otras cosas que en su protestadura homosexual, intellectual, sexual, como era, la policía lo pilló con palo y todo y estuvieron corriendo por parte y otra parte. Carga, cerrados. El convoy se detuvo y 2 soldados, que tenían aires de jefe, fueron hasta uno de ellos y regresaron con otros militares, que cargaban unas calderas grandes que, luego se sabría, contenían leche. Una leche acuosa, tibia. No todos los citados traían vasos y esto demoró el trámite. Unos debieron esperar a que terminaran de beber los otros, los que sí traían vasos. Ya en la claridad, fue posible ver que el promedio de los citados se hallaba magullado, con las ropas renegridas de chorre y cagarrutas de chivo. Y el miedo en toda la cara. Unos, extrañamente, habían acudido a la citación vestidos de blanco. Los soldados ordenaron hacer una fila paralela a los últimos vagones, y cuando la avanzada de los reclutados llegó justo a la entrada del primero de estos últimos, que tenía la puerta abierta, mandaron a subir. Uno de los hombres, gordo más bien, de pelo y piel rojizos. Quizás de 25 años de edad y que cuando estaban repartiendo la leche se había hecho llamar María Elena, dijo entonces, yo no puedo subir. Mientras mostraba sus manos ocupadas con sendos maletines y agarrada contra una axila, una bolsa de tela. Se apartó de la fila. Un soldado se le acercó moviendo la cabeza de un lado a otro. Lo conminó rozándole el pecho con la culata del fusil. Pero el de pelo rojizo, negó con la cabeza y con varios gestos de cara, volvió a llamar la atención sobre su equipaje. El soldado silbó llamando a uno de sus pares, que se encontraba lejano de la fila. Este se acercó y, a una orden, tomó los 2 maletines del pelirrojo y los impulsó hacia dentro del vagón. Y abrió la bolsa de tela. Era un osito de peluche, muy gastado, raído, rosado un día. A una orden, el soldado que se había acercado lanzó el osito lejos, contra la hierba. Los laterales de las líneas estaban rellenos de piedras filosas, sobresalientes. Para los hombres de... A una orden, el soldado que se había acercado lanzó el osito lejos, contra la hierba. Los laterales de las líneas estaban rellenos de piedras filosas, sobresalientes. Para los hombres de más edad, para los más pesados. Para los menos preparados físicamente, en fin, no resultaba sencillo subir, desde las esteras de piedras que atemorizaban a la vez que dificultaban el equilibrio, de un solo movimiento al piso de los vagones, como querían los soldados. Uno, que luego diría se llamaba Agustín San Román, muy alto, delgado, mulato, de unos 30 años de edad, trastabilló y fue de rodillas contra las piernas. Se quejó en silencio. Cojeando, recogió sus pertenencias y las deslizó hacia dentro del vagón. 2 de los que ya estaban dentro lo ayudaron, tuvieron que arrastrarlo hacia sí. Cuando ya todos habían subido, aparecieron por un camino elevado, enfrente, otros camiones de donde los escoltas hicieron bajar a grupos semejantes. Pasaron por el mismo proceso, leche incluida desde las calderas. Cuando ya los últimos en llegar habían subido, las puertas de los vagones, sin embargo, continuaron abiertas. Y unos minutos después se escuchó el ruido propio de otras... Shusha,
Shusha, Shusha. ¿Cómo esto? Mira lo que tuvieron que hacer para salirse de todo este problema. A veces vivir en un país no tan tranquilo, pero ordenado y saber cómo pagar la renta y ayudarse. Te amo. No sé, yo quiero llorar. Otras que se abrían eran las de los vagones delanteros. Voces que llegaban desde allá. Gritos de los soldados que hacia allá, lejos, acarreaban otras calderas de leche. En un rincón del vagón que ocupaba María Elena se mesaba su diezmada cabellera rojiza, sentado sobre sus dos maletines. Tenía la vista perdida en el piso, repleto, con los cuerpos de sus compañeros de viaje. Si se miraba hacia los 4 puntos cardinales, no se veía nadie que no fueran los soldados y los citados. Se escucharon gritos que avisaban que ya iban a cerrar las puertas. El tiempo apremia. Gritaba uno de los que venían dando la orden a los que se hallaban apostados en las puertas. Era la media mañana del domingo 19 de julio de 1966. En el vagón que le había tocado, uno de los hombres, de unos 20 años de edad y cuya cabellera debió de ser frondosa negra y antes de pelarse al rapado. Como exigía la citación que lo había llevado hacia donde estaba ahora, gritó casi. Los golpes se pueden cobrar, pero no hay vida que alcance para cobrar la humillación. Símbolo de derechos de autor cubaencuentro.com. Qué buena noticia. Chile Economía Tecnologías Chile Militar Gobierno Chile menos Google SEAD. 18 de marzo 2025 para este año, el Banco Mundial proyecta que Chile crecerá un 2,2%, mientras que el emisor chileno estima una expansión de 1,5% y de 2,5%. Este gobierno. Sobre la medición de la economía digital en Chile menos Chile. El estudio sobre la medición de la economía digital en Chile realizó una revisión de las estadísticas disponibles y regulares en su publicación por instituciones públicas y privadas para la medición de la economía digital. Se analizan 4 áreas: empleo y plataformas digitales, cambios en los hábitos de consumo, e-commerce y, finalmente, medios de pago, moneda digital. La definición de economía digital es flexible por su rápida naturaleza de cambio. Actualmente su medición considera 3 componentes. El primero de aspectos básicos de la medición, como dispositivos, Internet entre otros. El segundo aborda los sectores digital y de tecnologías de la información y el tercero mide sectores en fase de digitalización. Este trabajo hace una revisión de las estadísticas disponibles y regulares en su publicación por instituciones públicas y privadas. Para la medición de la economía digital. Se analizan 4 áreas: y empleo y plataformas digitales, y cambios en los hábitos de consumo, y e-commerce, y medios de pago, moneda digital. Las ocupaciones a través de plataformas digitales son un desafío importante en su medición. La Encuesta Nacional de Empleo del INE indica que representan un 3% de los ocupados totales, los que se han duplicado desde el año 2020 hasta hoy. 56% de esas ocupaciones corresponden a empleo informal. Las mujeres han cuadruplicado su participación y un 38% de ellas son las principales sostenedoras del hogar. Un 15% de los ocupados son extranjeros y un 48% del total de ocupados en plataformas digitales tienen educación técnica o superior. La Gastadeli considera la división 8 un conjunto de bienes considerados como parte de productos y barra oblicua o servicios necesarios para el desarrollo de la economía digital, así como también aquellos provenientes de esos desarrollos, tales como el computador, los dispositivos electrónicos, Internet, banda ancha móvil, telefonía, entre otros. En su versión 2023, incluye por primera vez la suscripción a contenidos audiovisuales. Gasto que realiza aproximadamente un 43,6% de los hogares a nivel nacional. El comercio electrónico tuvo un incremento sustancial durante la pandemia, 90% en 2022, sin embargo. Sigue siendo un importante canal de compras, 35% superior al realizado prepandemia, cuyo crecimiento proyectado para 2024 es de 8%. Pregunta es, ¿cómo como un matrimonio o una industria o un negocio, por qué será que no crecen, suben el volumen, lo altan y con tarifa y otras cosas que le pone Estados Unidos? Es política incorrecta. No sé, yo no puedo decir todo es caro, me cuesta comprar tomates, lechuga, me cuesta. Yo vivo así, claro, trato de empujarme un poco más duro y de ser una persona diferente.
los precios son altos. Yo vi otro día el caballero a comprar su benzina, llenó el tanque, $70, 90, ¿cuánto era? Y dijo que todavía no lo había llenado el tanque. ¿Cómo era la cuestión de la plata? Si estás corto para allá y no tú haces esto, te cortáis todos para afuera, chocolate con combate, pórtate bien, bueno, soy de la familia, amor, amor, sexy and you know it, chileno de Australia, Intimi Sector. Por ciento. Según la Cámara de Comercio de Santiago 2024. Un 46% del comercio electrónico se focaliza en bienes durables y el principal método de pago es la tarjeta de débito 79%. El índice de transformación digital 2023 fue de un 55%, aumentando 12 puntos porcentuales desde 2018, ubicando a las empresas en un nivel de avance intermedio digital en su zona alta. Existen brechas relevantes por tamaño de empresa y zona geográfica, cuyo principal desafío es a nivel organizacional en cuanto a digitalización y automatización de procesos. Los medios de pago son un soporte fundamental para el desarrollo, crecimiento del comercio electrónico. La racional de uso, preferencias de efectivo del Banco Central 2022, indica que el 52% de las personas prefieren el uso del dinero efectivo y en segundo lugar, un 41% prefiere la tarjeta de débito para sus transacciones habituales. Sin embargo, el uso de tarjetas en una década ha aumentado 29%, siendo la tarjeta de débito la más usada. Mientras los nuevos medios de pago como billeteras digitales, tarjetas de prepagos, criptomonedas, entre otras, son preferidas por la población entre 30 y 45 años. El Banco Central, desde 2022, explora la posibilidad de la emisión de una moneda digital que se adapte al desarrollo y nuevos requerimientos de los mercados en la economía digital, considerando, por ejemplo, que el pago electrónico aumentó 140% entre 2018 y 2022. En su informe 2024, se indica que se encuentra realizando pruebas de concepto y monitoreando los resultados de sus homólogos en otros países para la evaluación de la posibilidad de emitir una moneda digital del Banco Central de Chile. Ok. Tienen que tener una digital moneda, ¿cierto? Donde verá Chile sub-17 us Venezuela en el Sudamericano. Chile cerrará su participación en el Sudamericano sub-17. La selección enfrenta a Venezuela buscando terminar el torneo con una nueva victoria para los dirigidos por Sebastián Miranda. La Roja ya consiguió su clasificación a la siguiente Copa del Mundo, la cual se realizará en Qatar. El miércoles pasado cayó en la semifinal del torneo ante Brasil, por lo que sin la opción de ir por el título. Intentará subir al podio con un triunfo ante la Vinotinto. ¿Dónde verá Chile sub-17 us Venezuela? Este partido del Sudamericano podrá ser visto en Tunis Sports 2, mientras que en streaming estará disponible en la plataforma Do. Revisa las señales de acuerdo al cable operador. TuneIn Cable. Uter, 19 Santiago / 707. Directo, 149.149 avos. Movistar, 119.807 avos. Claro, 53.553 avos. Dapin, 19. Tubes HD, 55. Entel, 64. Mundo, 14.514 avos. YouTube / Telsur, 19.25 avos. Sports 2, 612 S de 1612 HD. ¿A qué hora es el duelo del Sudamericano sub-17? El encuentro entre Chile y Venezuela será este sábado 12 de abril a las 17 horas, en el Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena, Colombia. Buen torneo de Chile. Mucho se ha hablado del mal momento generalizado que vive la selección chilena. Sin embargo, la Roja sub-17 de Sebastián Miranda tuvo una buena actuación en Colombia. Lograron hacer un papel positivo y consiguieron con autoridad su pasaje a la siguiente Copa del Mundo. Ver también. No se pudo. Chile cae por la mínima ante Brasil, jugará por el bronce en el Sudamericano sub-17. En el último partido del Sudamericano, Chile buscará subir al podio del torneo que se juega en Colombia. La Roja quiere cerrar a lo grande su participación en el torneo y seguir sumando de cara a la próxima cita planetaria, la cual se jugará en el mes de noviembre en Qatar.
donde ver a Chile sub-17 o Venezuela en el Sudamericano. Tunencable. Otter, 19 Santiago / 707. Directo, 149.149 avos. Movistar, 119.807 avos. Claro, 53.553 avos. Dapin, 19. Tubes HD, 55. Entel, 64. Mundo, 14.514 avos. YouTube / Telsur, 19.25 avos. Sports 2, 612 S de 1612 HD. ¿A qué hora es el duelo del Sudamericano sub-17? El encuentro entre Chile y Venezuela será este sábado 12 de abril a las 17 horas, en el Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena, Colombia. Buen torneo de Chile. Mucho se ha hablado del mal momento generalizado que vive la selección chilena. Sin embargo, la Roja sub-17 de Sebastián Miranda tuvo una buena actuación en Colombia. Lograron hacer un papel positivo y consiguieron con autoridad su pasaje a la siguiente Copa del Mundo. Ver también. No se pudo. Chile cae por la mínima ante Brasil, jugará por el bronce en el Sudamericano sub-17. En el último partido del Sudamericano, Chile buscará subir al podio del torneo que se juega en Colombia. La Roja quiere cerrar a lo grande su participación en el torneo y seguir sumando de cara a la próxima cita planetaria, la cual se jugará en el mes de noviembre en Qatar. Wow, estoy extraño. Estoy extraño. Marino, 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 yo soy marino, campeón, campeón, ¿Cómo es? Si vas para arriba, para adentro, para afuera, ¿cómo tú salís? ¿Qué pasa contigo? Yo no sé qué será. Corazón de nosotros que hacemos estos contenidos. Ver de esto, ver. Milán no descarta el peor escenario para Colorado y asusta a todos. Con el paso de las horas, sigue la amargura por los lamentables hechos registrados en el Estadio Monumental. Esta vez fue Pablo Milán. Sí. Ya yo tenía para atrás, algo así, aquí. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de no... No, pues no era. El mundo viejo va ya por lluvia de actividades. Los sujetos quedan debajo de la estructura de la cierre perimetral que cae y vehículos zancan al aproximarse. Esto presiona esta estructura tipo cierre perimetral, lo que causa la lesión del sujeto comprendido. Es desgarrador, independiente de las circunstancias, uno trata de ponerse en el lugar de la familia y perder a un hijo y una hija es terrible. Por lo tanto, desde acá le envío un abrazo a la familia. Por cierto, como gobierno lo que nos corresponde es asegurar que se hagan valer todas las responsabilidades. A ver, escuchábamos primero el momento en que Carabineros, a través de su central de comunicaciones, informa de la tragedia al exterior del Estadio Monumental y la muerte de estas dos personas, y luego las palabras del presidente Gabriel Boric, que lamentaba el fallecimiento de los dos barristas, uno de ellos, recordémoslo, menor de edad. 12 años. Finalmente la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y ya hay un imputado que ha prestado incluso de declaración. Tamara Aranda, tú has estado pendiente de este tema durante el día. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Momentos de caos fueron los que se vivieron en el Estadio Monumental de Macul anoche mientras se realizaba la previa del duelo entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores. Al exterior del recinto se registraban graves incidentes, los que lamentablemente terminaron con la vida de 2 hinchas, una joven de 18 años y un menor de 12. Si bien por ahora los hechos siguen en desarrollo, la Fiscalía Oriente anunció que las diligencias fueron traspasadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Sobre los hechos en particular, en conversación con Radio Universo, el fiscal nacional Ángel Valencia señaló que hubo una planificación al sistema de ingreso al estadio que falló de manera bastante evidente. A esto agregó que no había que ser mago para saber que un partido de esta naturaleza debía tener medidas excepcionales. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió a las críticas del máximo persecutor y se desmarcó de sus declaraciones. Con todo el respeto que me merece el fiscal nacional, con quien no he hablado, yo no sé si él conoce el plan de intervención. Me parece algo apresurado emitir opinión sobre las medidas que se habían adoptado sobre la base simplemente de la información de prensa. Me parece más preocupante si lo hace una autoridad que inviste una responsabilidad de una institución que está a cargo de la investigación en este caso. Y yo creo que las autoridades públicas debemos evitar de transformarnos en comentaristas de la realidad y abocarnos a la responsabilidad que a cada uno nos corresponde. Y esto me parece que es bien relevante en el contexto. Fallecieron 2 personas en un contexto de una alteración al orden público, donde hay responsabilidades de hechos que ocurren y que además están siendo objeto de investigación. Ya, ahí puntualmente el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, enfrenta esas críticas que tú detallabas, Tamara, que hace el fiscal nacional, esos cuestionamientos a los ingresos y a ese plan que evidentemente, decía Ángel Valencia, falló. Ha habido también ciertos cuestionamientos al rol en esto de la delegación presidencial de la región metropolitana. Se informó en la segunda, puntualmente, de que esa delegación había entregado el plan de seguridad solo 2 horas antes, ¿no? Exactamente. El delegado presidencial Gonzalo Durán fue blanco de críticas luego de que se conociera que las medidas que se impusieron al club organizador, en este caso Colo-Colo, fueron recibidas solo 2 horas antes del evento deportivo. En el escrito se autorizaba, por ejemplo, el ingreso de 5.000 globos al sector Arica, más de 4.000 mangas inflables, bombos, platillos de bronce, entre otros elementos. Pero también se solicitaba 460 guardias de seguridad privada. Algunos apuntan a que esta cifra incluso era bastante baja para la cantidad de asistentes. Sin embargo, desde la Delegación Presidencial Metropolitana señalaron a través de un escrito que durante el proceso de supervisión en terreno se detectó una serie de incumplimientos a la normativa y que se iba a hacer el uso de la facultad que ellos tienen para instruir un proceso sancionatorio al club organizador, reiteramos en este caso Colo-Colo. A estas palabras se sumó Eduardo Espinosa, el exalcalde de Macul, quien también lamentó los hechos ocurridos en el estadio. Efectivamente, nosotros vamos a defender a nuestros vecinos. Tenemos todos los equipos municipales en la calle en este momento, pero sí, nosotros nos vamos a querellar, obviamente, contra el organizador, porque ellos son los responsables del evento y efectivamente, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay una organización y esa es el delegado presidencial y Estado de Seguro, que seguro tenemos muy poco. Por algo ayer también renunció la Pamela Venegas. Bien, finalmente, tal como lo dimos a conocer en su momento, había alta expectación por conocer si se iba a realizar o no este superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo del domingo. No se va a realizar, fue suspendido, una decisión que se tomó luego de que se registraran estos hechos de violencia anoche, los que se extendieron incluso durante parte de esta jornada y que no se descarta por parte de las autoridades continúan durante esta noche. Sí, lo que pasó después del partido también fue muy dramático para todas las personas que estaban en el Monumental, sí, porque cuando se suspende el partido, inicialmente se suspende, pasó harto rato hasta que la Conmebol pusiera que el partido ya estaba cancelado, las personas salen del estadio rápidamente, algunas antes que terminara incluso, y la situación afuera era de guerra. Pero la imagen de los niños... No, era brutal. Una bestialidad. O sea, personas que no sabían hacia dónde ir, que tenían autos estacionados en lugares distintos para los donde salieron. Personas que incluso debieron dejar sus autos, exacto, estacionados y ellos irse para resguardarse de toda la situación que estaba afuera. Tal cual, personas que estaban en el Florida Center, donde también llegaron los incidentes, el mall que está muy cerca, hay muchas personas que siempre se estacionan ahí, porque como hay cine, está abierto hasta tarde y entonces es un buen lugar para poder estacionarse, pero eran todos los alrededores del Estadio Monumental, las personas completamente afectadas, ver a las personas que estaban en una parte del estadio
estadio como escondidas en algún momento, porque yo me imagino se negaron. Personas que no querían salir del Exactamente, estadio o para sea, no en la quedar lógica- tan vulnerables. Tal cual, en la lógica a mí no me sacan de acá hasta que esto baje un poco la tensión Por afuera. lo menos acá hay cámaras, digamos, No, la claro. gente no se va a atrever a atacarnos a mansalva. Y después eran movidos así como por el medio de la cancha, de un sector a otro del estadio, porque en el sector en el que estaban definitivamente no se podía salir. Y es algo que también hay que mirar. Hay que volver a pensar también en los vecinos. Nunca hay que dejar de pensar en los vecinos que viven en ese sector, ¿no, Rafa? Es como... Que yo estaba pensando en eso. Supongo que a todos nos tocó entrevistar en algún momento, en programas, en reportajes, en lo que fuera, a los vecinos del sector. Y los vecinos del sector hace años, no el mes pasado, no el año pasado, hace años que vienen diciendo más o menos lo mismo. Llega el partido, nosotros no podemos salir, cerramos las puertas, la gente bebe alcohol, fuma marihuana, orina, hace lo que quiera aquí en la puerta de mi casa. Y como además el estadio está en una confluencia de 3 comunas, los alcaldes se tiran la pelota. Recién escuchamos al alcalde de Macul, el republicano él, tirando la pelota para otro lado, como todos. Y aquí el problema es el siguiente. ¿Cuándo vamos a asumir la responsabilidad? No como comuna, no como ciudad de Santiago, sino como un problema de orden nacional en que cualquier piruja que se toma un par de chelas y un par de mejorales y se cree que está volado por eso, o se cree invencible, va, asalta gente, machetear, se roba los extintores de los buses para llevarlos a la cancha, secuestra micros. Eso no es de este partido, es de hace años, las llevan a pasear por todo Santiago y seguimos mirando como es que el problema es si es un asunto dentro de la cancha o fuera de la cancha. De partida esto es un espectáculo privado y a quien que le corresponde asumir la responsabilidad de lo que ocurre adentro es dentro del estadio, es a la NFP. Lo conversamos con el Víctor Cruz. Organizador. ¿Te acuerdas del Exacto. Víctor Cruz? Claro. Sí. Víctor Cruz cuando habló del partido de Iquique, donde se metieron a la cancha, dijo, nos perdimos la oportunidad de cerrarles el camino y no dejar que ninguno de esos delincuentes saliera de la cancha. Hoy día, es como estas cosas son acumulativas, además, como la impunidad es acumulativa, hoy día hemos visto que después de que mueren 2 jóvenes, vuelven a entrar a la cancha. Ahora bien, yo vuelvo a citar la palabra de Carlos Costa, esto ocurrió por primera vez en 1990 y por Estadio Seguro ha pasado hasta Cristian Barraga, que era experto en todo, Macrozona Sur, rescate de vineros en el norte, restaurante en Concepción, colaborador de la campaña en Piñera, Estadio Seguro. A ver, esto requiere un enfoque judicial de partida. Quien pertenece a una barra brava, que es una organización que participa en actividades delictuales, debe ser tratado como alguien que pertenece a una organización delictual, no como alguien que comete un delito. Mientras no nos tomemos en serio eso. Y 2, de verdad, lo hagamos crujir pero crujir de verdad económica, política, socialmente a los clubes. Deportivamente. Hace 20 años atrás, me acuerdo un partido entre, creo que era Real Madrid y Sevilla, ponte tú, cayó una moneda de €1, que parecía la de 100 pesos chilenos en la cabeza, un guardalínea, y el estadio suspendido por 4 fechas. Acá esta manga de simios tiran piedras, tomates, huevos, entran a la cancha con un fierro en la mano, tienen que salir los jugadores contrarios corriendo y no pasa nada. Pongámonos serios o sea, está bien, esto ha crecido como la mala hierba, como un cáncer, pongan ustedes la palabra que quieran. Pero el punto está en que si seguimos pateando la pelota y si una persona que rompe una defensa de acrílico entra a la cancha en un partido de fútbol, sigue siendo tratado como alguien que cometió una falta, como quien tiró basura en la calle, así, se me cayó la caja de cigarros vacía, esto no va a resultar. Si lo tratas como un delincuente que forzó una entrada en un recinto privado o en un recinto al que hay que pagar para entrar, violó normas adentro y puso en riesgo la vida de otras personas, esto no va a terminar. Y el problema es el por qué. ¿Por qué? Porque las barras y los clubes tienen una dependencia económica mutua brutal, porque esos clubes además tienen influencia política, porque esas mismas barras han sido usadas para propaganda política o para acciones.
dejemos de ponernos unas anteojeras y veamos la realidad tal como es. No hemos sido eficientes en el combate contra las barras bravas y lo que ello significa, porque hay muchos intereses de por medio, mayoritariamente económicos, pero también políticos. Absolutamente. Desde el punto de vista de la seguridad pública, Tamara, es un hecho absolutamente grave lo de ayer y la investigación por la eventual participación de este carabinero y el carro lanzagases sigue su curso. Sí, absolutamente. Está recién iniciando todo esto. De hecho, hoy se hizo el traspaso de la investigación desde la CIA de Carabineros a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Recordemos que hay un sumario administrativo en Carabineros. Hay un imputado que ha prestado ya declaración que fue... Señora campeona. Pucha, qué bacán, qué honor que este deporte que tiene tanto, que tengo tantos amigos, tanta familia, la gente... Qué bueno. Pucha, la verdad es que solo podía pensar en que el año pasado por los Juegos Suramericanos en Asunción también me tocó una lluvia un poco más fuerte que esta acá, está viola comparado con lo que fue Asunción el año pasado. Y pucha, el año pasado en Asunción quedé segunda por 1 centésima y me dolió. La verdad es que me dolió mucho y dije, esta es la mía. El 400 es una prueba muy mental, una prueba que los últimos metros duelen mucho y mi entrenador de Estados Unidos se equivocaba en muchas cosas que no me gustaron, pero él siempre decía que el 400 lo gana el que lo quiere más. Y cuando me estaba poniendo en los tacos dije, a esto nadie le tiene más ganas que yo. Y lo voy a demostrar y siento que ese último metro no es que venía raja, en los que venía pensando salí demasiado rápido, pasé el 200 más rápido de lo que debería haberlo pasado. No lo quieren más que yo, no lo quieren más que yo, no lo quieren más que yo. Y pensando en el mensaje que me mandó mi entrenador. Lo estoy repitiendo, parece. En la familia para practicar este deporte. Y donde también hubo buenas noticias es en el fútbol, porque La Roja pasó a la gran final, donde tendrá que enfrentar nada más y nada menos que a Brasil con este impecable tiro libre de César Pérez. La Roja derrotó 1-0 a Estados Unidos. Esto fue en el minuto 57, donde yo creo que el arquero de Estados Unidos esperaba la pelota al otro palo, pero se vio completamente sorprendido por este gran remate de César Pérez. Anota el 1-0 y de esta forma la Rojita Sub-23 se instala en la gran final, donde tendrá que enfrentar a Brasil, los brasileños que derrotaron a México en la otra semifinal. Con este resultado, entonces, el fútbol asegura al menos una medalla de plata, pero va por el oro jugando completamente de local en estos Panamericanos. No, tremendo. Y además esto, como decíamos, tiene una doble significancia en términos de que es un excelente resultado y los deja como favoritos también para ganar la medalla, pero además es súper auspicioso y esperanzador respecto de la generación de recambio, de recambio que viene en el fútbol chileno. Y estos son los jugadores que se merecen oportunidades también. Está adelantado. Lo agradezco demasiado. Estaba adelantado. Oye, solamente de mencionar, para que le hagamos justicia también, que Get Bale fue doble campeón panamericano. Así de corto, ¿no? Bajo la lluvia y con lágrimas en sus ojos, Martina celebraba entonces la 8ª presea dorada para nuestro país. Fue una bala en los 400 metros planos. Ahí la tenemos a ella, donde finalmente se consolida en esta disciplina ante un estadio nacional que la ovacionó y la alentó de principio a fin. Sí, mira, su papá estaba en las tribunas, Get Bale, ¿no es cierto? Súper conocido, gran deportista chileno, relatando, y además, qué sensación más angustiante la del papá de ver correr a su hija y con el estómago apretado tener que relatarlo, pero al final terminó llorando, porque es parte de la consolidación de todo un esfuerzo, ¿no es cierto?, de Martina durante mucho tiempo. Su mamá también es deportista y cuentan hoy día en algunas crónicas que Martina Bale pudo saludar a su papá en la zona mixta, donde están los equipos de prensa, porque su papá estaba acreditado, pero a la mamá no.
Ya. Y la mandó a llamar, pidió por favor que le buscaran a su mamá, y su mamá estaba casi por irse del Estadio Nacional, más encima. O sea, la mamá, habiendo sido deportista, siendo la mamá de Jimena y todo, la vio correr, pero después como público cualquiera se fue para su casa, Claro. se iba para su casa. La alcanzaron a detener antes que saliera y la llevaron donde Martina, que le quería dar un abrazo, porque yo creo que además su mamá y su papá, en este caso en particular, son mucha fuente de inspiración para Martina, por el ejemplo, ¿no? Claro, una familia históricamente ligada al deporte. Y finalmente, bueno, la tenemos ahí con esta medalla de oro. Ella hizo los 400 metros. Este, Y se va el fútbol. En el Sausalito, Chile va por el oro. La quiere César. Uy, juega bien Chile, Pérez. La pelota para Damián en un bosque de... A veces tenemos chilenos buenos como cochilenos. ¿Qué pasó, chilenos buenos ya? ¿Qué pasó, Chile? Que le ponemos caliente. Esta es la gente, todo como conecto. Es gento, esto. Ole, hola, ¿cómo te pasaste? Que de piernas se echa atrás. Buscará compañía y le pegó Pérez. Elevó frente al banco de Berizzo. Hay un rebote en Oliveira. Insistirá Marquinhos para Brasil. Disparó a Miranda. Qué bien, Canales. Y el pase filtrado. Y acá está Alexander. Acá, dale, Alexander. Le pegó abajo. Era muy buena idea. Tomó la diagonal. La imagen del iquiqueño de Niño Cortés. La pelota va a ir a la área. Cabezazo. Acá está Aravena. Vamos, Chile. Alexander Gutiérrez. Centro. Está. Damián. El travesaño viene al cielo. El brasileño lo llora. Le pegó. Y un rebote. Bonita jugada. Dialogaron. Tocaron. Se entretuvieron. Inventaron un parque de diversiones en zona posterior de Brasil. En 40 con 30. El infortunio estrella la pelota contra el poste. Acá está Pizarro. La pelota para Matías Saldivia. Va a venir la media vuelta de Aravena y pifió. Ay, Dios mío, buenos momentos en 41. Ya va a salir Alexander. Ya va a salir Damián. Ahora no me vengan que esa media vuelta viene el segundo palo, que juega los palos, que no hubieran dado tanta receta, man. Acá acá está Damián, este es Pizarro, última línea, está Pizarro, está, gol. ¡Gol! ¿Cuándo fue esto? ¿Qué? Ya, cha. Chao. Cha. ¿Cómo esto? Chileno. Para el abrazo de brazos tembloroso. Ondeando las banderas. Algunos besando al cielo. Se para y respira profundo Berizzo. Ahora la jugada magistral Damián. Ahora este fue un gol de Damián. Damián se lleva al central de 6 metros. Tocó la pelota atrás y de media vuelta. Maximiliano, operado de los nervios, le metió un puntín. No devolvieron la mano. Lo comenta el torrón, el Chapacá. ¡Uy, qué jugada Damián! ¡Dale, Damián! Era golón. Era golazo. De zurda. Al palo de la mano izquierda. Está prendida. Cantera, lucecita prendida. Damián entró hasta la cocina. Toma chocolate. Pizarro. Apura Chile. Y te va a encarar otra vez como loco Alexander. Aravena. Cortito el bicho. El taco. Está Aravena. Por Maximiliano. Le doblan en la marca. Intenta Miró en la salida, pero muy bien. Guerrero. Le va a entrar Canales abajo. Y será tiro de esquina. Será córner. Villagra. Mira dónde están los centrales. Nacimiento. La pelota para Figueiredo. Abajo. Nos salvamos. En 60. Wow, eso fue tan rápido. Es que juegan así tan
extranjeros, un lado por el otro, para acá, para allá. Qué buenos, son rápidos. Bueno para el fútbol. 3. Será saque de arco para Chile. Es la primera en todo el partido de Brasil. Es más que evidente, Claudio, por la expresión corporal. Dale. Ojo que viene Damián, se va a meter en el área, acá está Damián, se frenó, centro está, hay un manotazo del portero, le queda el bicho, Pizarro, César Pérez, 82 minutos, tiro libre para Brasil, cabezazo, le queda Nascimento, muy bien Clemente, vendrá el tiro de esquina, la pelota al segundo palo, cabezazo. No. Era de Cardoso y hay silbato. Hubo un silbato, sí. Silbato, pero lo celebra Brasil. Cardoso, minuto 38 lo empata Brasil. Qué lástima. Gutiérrez, Saldivia, Canales, la pelota que viene surcando los aires. Era tiro de esquina. Arriba Saldivia. El complemento es de Villagra. Montes, Gutiérrez. No lo trabaron. Uy, hay un taco. Insiste Nascimento abajo. Y la esperaba por este otro sector. Cayo, viene Clemente. Pasa bien Monte. Vamos Clemente hasta la cocina. Acá está Clemente. Ahí en la última línea. Clemente. Decía que sobraba el portero. El descuelgue de Loyola. Pérez. Vamos César, pelota por aire. Caía Montes. Y nada más. Después de 120 minutos. Nascimento al palo de la mano derecha. Hacia el otro sector fue Brian. 1-0. Está ganando Brasil. Matías. Saldivia. Al palo de la mano izquierda. Abre los brazos Brian. Cardoso. Uy, fue bien tirado Brian, pero iba con mucha violencia aquel disparo. 2-1. Silbato de Herrera. Villagra lo atajó. Toma poca distancia Figueiredo. Notable. Indio. Espectacular Indio. El iquiqueño tierra de campeones. Acá está César. Corre Fuente, le pegó. Ajustado abajo. Así lo grita. Silbato de Herrera. Miranda. Con calidad abajo. Montes. Dios mío. Pero fue muy elevado. Montes. Y Brasil. Y Brasil. Es oro panamericano en Sausalito. Ok, amigo. Te estoy enredado. Yo no sé cómo. Yo lo hago así malo. Reaction. Videos. Oh, había más. Parece. Había más. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Cuánto demora ahí? El emprendimiento femenino en Chile, una fuerza en ascenso. En marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que nos invita a reflexionar sobre los avances y desafíos por la igualdad de género. En Chile, uno de los ámbitos donde las mujeres están dejando una huella imborrable por sus capacidades profesionales es en el emprendimiento. Lejos de ser solo una tendencia, el emprendimiento femenino se ha convertido en un motor clave para el desarrollo económico y social del país, desafiando barreras y transformando realidades. Chile destaca como un líder regional en emprendimiento femenino. Según el Global Entrepreneurship Monitor GEM de 2022, el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, con un 25,2% de mujeres emprendedoras, solo superado por Togo 25,4%, Colombia 26,1% y Guatemala 28,2%. Esto posiciona a Latinoamérica como la región con mayor proporción de mujeres que emprenden, y Chile no es la excepción. Además, datos de mujeres empresarias indican que aproximadamente 1 de cada 3 emprendimientos en el país tiene un liderazgo femenino, lo que equivale a cerca de 800.000 mujeres emprendedoras en territorio nacional.
Sin embargo, detrás de estos números inspiradores hay una realidad compleja. Muchas mujeres emprenden por necesidad más que por oportunidad, especialmente en sectores medios y bajos. EGEM señala que el 18,45% de las mujeres entre 18 y 64 años son emprendedoras. Pero solo el 3,92% logra consolidar sus negocios como empresas establecidas, mientras que el 14,53% permanece en etapas iniciales. Esto evidencia un desafío clave: escalar los emprendimientos más allá de la subsistencia. Asimismo, el acceso a financiamiento sigue siendo una barrera significativa. Según Startup Chile, el Female Founder Factor, el 77% de las mujeres utiliza ahorros personales para iniciar sus proyectos y solo el 14% accede a programas públicos o privados de apoyo financiero. Pese a estas dificultades, el impacto del emprendimiento femenino es innegable. Estudios globales, como los del Boston Consulting Group, muestran que las empresas lideradas por mujeres tienden a generar mejores resultados económicos que las dirigidas por hombres. En Chile, esto se traduce en negocios que no solo buscan rentabilidad, sino que también priorizan flexibilidad y propósito social. Desde cosmética natural hasta soluciones tecnológicas. En este mes, es momento de celebrar estos logros, pero también de actuar. Fortalecer las habilidades empresariales. Ampliar las redes de contacto y facilitar el acceso a capital son pasos esenciales para que el emprendimiento femenino pase de ser una herramienta de supervivencia a una palanca de transformación. La sociedad chilena tiene una oportunidad única al empoderar a sus mujeres emprendedoras. No solo cerramos brechas de género, sino que construimos un país más próspero y equitativo. Hoy, más que nunca, ellas son el presente y el futuro de nuestra economía. El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador. Los temores de recesión reemplazan el optimismo inicial con Trump. Transición había llamado Trump al periodo de inestabilidad que producirían sus decisiones económicas, en particular los aranceles aduaneros. Pero al romper con 3 décadas de ortodoxia económica, el presidente ha despertado temores de una recesión, sembrando la desconfianza en los mercados. La tendencia a la baja ya lleva un tiempo en Wall Street y se verificó este martes. ¿Cuánto es el dólar? 1000, 1000. Es harto. Estamos, sí, vamos Trump. Martes, el índice Dow Jones perdió 1,4% y el tecnológico Nasdaq 0,18%. La semana en la bolsa de Nueva York había comenzado con un lunes negro, debido al fuerte repliegue del Nasdaq del 4%, provocado por el creciente temor a una recesión en Estados Unidos. El Nasdaq, bastión de las empresas tecnológicas, registró ese día su peor desempeño desde 2022 y los 7 magníficos. Los gigantes tecnológicos estadounidenses agrupados bajo esa denominación sintieron el golpe, Apple menos 4,85% y Nvidia menos 5%. Las 2 mayores capitalizaciones bursátiles del mundo acusaron el impacto, al igual que Google menos 4,5%, Meta menos 4,4% y Microsoft menos 3,3%. Mientras que Amazon menos 2,3% se vio afectada en menor medida. Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk, que forma parte de los 7 magníficos, también está sufriendo una disminución del interés de los consumidores en varios países. Trump apareció en televisión pidiendo a sus seguidores que respaldaran la empresa de Musk y declaró que él mismo compraría un Tesla. Trump, comprar un Tesla para ayudar a Musk. En la tormenta bursátil de comienzos de la semana, Tesla fue una de las empresas más afectadas, explica Tristain. El valor bursátil de Tesla cayó un 15% en un solo día, lo que representa su peor desempeño desde 2020. Su máximo histórico estuvo cerca de los $400 por acción y alcanzó casi 480 en 2024. Actualmente, las acciones de Tesla han perdido más del 50% de su valor, lo que equivale a una disminución de aproximadamente $800,000 millones en su capitalización de mercado, analiza. Además, sus concesionarios han sido blanco de ataques en reacción a la administración Trump. Con su anuncio de que va a comprar un Tesla, Trump busca frenar esta situación y revertirla, pero obviamente todo es muy subjetivo, recalca Tristain. Para este economista y asesor financiero en Chicago, una de las razones que explica los temores de recesión en Estados Unidos es la política proteccionista de la nueva administración. Temor a una recesión por la política proteccionista de Trump. El gobierno actual está tratando de seguir una política comercial cada vez más proteccionista. Eso hace que el dólar se debilite de forma repentina. Indirecta o directamente, esta nueva administración cuestiona toda la ortodoxia del Departamento del Tesoro que se ha seguido en las últimas 3 décadas.
Los inversores, específicamente en la bolsa de valores, temen que una recesión en Estados Unidos los impacte, sobre todo en el sector tecnológico. Pero también a la economía global, anota Tristain. Los mercados están cayendo debido a esa combinación de factores económicos, a los que hay que añadir los factores geopolíticos ligados a la guerra en Ucrania. Todo esto ha generado incertidumbre en los inversores, agrega el economista. Incluso en Estados Unidos, este analista observa que hay cierto recelo, protestas y disturbios que están afectando a las empresas. Específicamente compañías como Tesla. 3 decenios de estabilidad económica borrados. Tristain subraya que la política económica que se ha seguido en las últimas 3 décadas en Estados Unidos ha dado bastante estabilidad al país y por ende al mundo, sobre todo en la parte comercial. Toda empresa necesita planear, hacer sus presupuestos y tomar decisiones con base en un plan. Y ese plan depende de poder prever lo que sucederá cada año, pero si esto varía de una semana a otra. Si hay incertidumbre con respecto a los aranceles aduaneros, por ejemplo, pues es muy difícil para las empresas planear. Las empresas tienden a contraer sus planes y asumir actitudes mucho más conservadoras. Entonces, al crear esta incertidumbre, la administración Trump está definitivamente afectando la manera de ver la economía, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel del consumidor. Y recordemos que el consumo representa el 70% del Producto Interno Bruto. Esto es un factor muy importante en el mundo comercial, en todos los niveles, concluye Tristain. Oh, wow. Wow, wow. Wow, wow. Oh. Dos ministras de Estado fuera de sus cargos y una senadora destituida por el Tribunal Constitucional. Esas son algunas de las... A ver, ¿cómo se...? Yo lo estoy viendo en mi televisión. A ver. Solamente el audio, ¿cómo se hace aquí? Y busca... No, amigo. Lo pone ahí arriba. Espere, sube el volumen si quiere. A ver. Dos ministras de Estado fuera de sus cargos y una senadora destituida por el Tribunal Constitucional. Esas son algunas de las consecuencias que trajo la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en un museo por parte del Estado. Y si bien la justicia ya investiga la ocurrencia de un posible delito, en la Cámara de Diputadas y Diputados ya se trabaja en una comisión especial investigadora para determinar las responsabilidades políticas tras los contratos que quisieron suscribirse entre el Estado y funcionarios públicos, lo que atentaría contra la Constitución. Diputada, el Tribunal Constitucional ya determinó que hubo faltas a la Constitución en el proceso de esta fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que terminó con la salida de la senadora Isabel Allende del Senado. ¿Usted coincide con la determinación que tomó el Tribunal Constitucional? ¿Piensa que efectivamente aquí se atentó contra la Constitución en este proceso? Gaby, bueno, yo creo que la Constitución es clara y no permite que ningún parlamentario pueda tener contrato con el Estado. Y aquí sí se celebró un contrato. El tema es que lo que ha querido el gobierno a través, ¿cierto?, de una fundamentación de Contraloría, es decir, que aquí no hubo un contrato terminado y finiquitado porque lo asume que esto es desde lo público. Pero también esto tiene una arista pública y otra que es privada, porque también el contrato sí se celebró en notaría, ¿cierto? Y por lo tanto ya genera efectos desde el punto de vista desde el derecho privado. Claro, uno puede decir, mire, no se celebró, si bien habían dos decretos, uno autorizó Contraloría, el otro no alcanzó a concluirse, pero desde el punto de vista
de lo que debe hacer el Tribunal Constitucional, sin duda que se vulneró la Constitución. Y hay una senadora, por más cierto respeto que uno le pueda tener a los años de la trayectoria, y yo no voy a dudar de nuestra institucionalidad, menos del Tribunal Constitucional, que nosotros jamás hemos tratado. Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, esto puede tener contratos con el Estado. Entonces, al final uno piensa que quizás puede haber una obsesión presidencial y nadie se atreve a decirle lo que corresponde o no al propio presidente de la República. Y hablemos de lo que ha ocurrido. De la región metropolitana ha sido instruido en propósito de comunicar a los organizadores del evento que dicho partido se suspende. Las razones por las cuales se suspende creo que es conveniente explicitarlas. Los trabajos de coordinación entre los organizadores, al igual que la delegación presidencial, Carabineros de Chile, el Ministerio de Transporte, que son entre otras las personas que participan en la organización de estos eventos, para efectos de las medidas previas a la ejecución de los mismos, se realizaron el día 3 de abril, el día lunes 7 de abril del presente año. Sin embargo, los sucesos ocurridos el día de ayer, que el Ejecutivo ha lamentado, y que tal como hemos indicado ayer y el día de hoy, tanto el Presidente de la República como los ministros que hemos comparecido, hemos transmitido públicamente el pesar a sus familias. Teniendo en consideración esas evaluaciones y especialmente el conjunto de incivilidades a las cuales puede traer aparejado el día domingo, especialmente teniendo en consideración algunas informaciones complementarias que las policías han reunido en estas horas, y en concreto algunas áreas que pueden verse afectadas en la periferia de la región metropolitana y por lo tanto que requieren de múltiples servicios, Carabineros de Chile ha recomendado no autorizar la ejecución de este partido este día domingo. Pero adicionalmente creo conveniente también tener presente que en una señal de respeto hacia las víctimas y sus familiares, cuyos funerales se realizarán también este día domingo, el Ejecutivo considera que este último aspecto también es una cuestión de consideración que debe tenerse presente para la ejecución de dicho evento deportivo, de los estadios de fútbol. Carabineros barristas de Colo-Colo hasta ese sector, pero tiene relación también con la cercanía. Riesgo, para que seamos claros que no es esa la consideración por la cual se ha tomado esta decisión. Sin embargo, es una expresión de respeto. Sin perjuicio de ello, con las informaciones de las cuales dispone la policía, en algunos lugares estratégicos de la ciudad van a existir reforzamientos de servicios policiales para estos días, no solo el día domingo. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para Mega Noticias. Consultarle si se tenía la información desde antes del inicio del partido de esto que había ocurrido. ¿Por qué no se tomó la decisión antes de suspender este encuentro, antes de iniciar? Y también consultarle respecto a la información que usted maneja, los hinchas fallecidos en este lugar, ¿tenían o no tenían entrada para ingresar a este evento deportivo? A ver, sobre lo primero, Carabineros reportó el hecho ocurrido y tan pronto, dado que se ejecutó en las inmediaciones del estadio, inmediatamente además concurrió el Ministerio Público, se acercó al lugar, se resguardó el sitio del suceso y comenzaron las pericias tanto por parte de la CIED como de la BOCAR. La organización del evento en su interior es una responsabilidad de los organizadores. Los organizadores tomaron la decisión de suspender luego de los eventos que estaban ocurriendo. Los organizadores persistieron en una suspensión temporal, frente a lo cual entonces el Ejecutivo tomó la decisión como acto de autoridad, como lo expliqué el día de ayer, de tomar la decisión de suspender el encuentro. Sobre lo segundo, sobre en relación a si las personas disponían o no disponían de entrada, es un asunto respecto al cual nosotros entendemos
que forma parte de la investigación y el Ejecutivo no ha tenido comunicación oficial sobre ese punto. Ministro, el día de hoy... Disculpe, acá y luego voy a... Solamente para preguntarle si hay algún tipo de novedad respecto a la investigación que se lleva a cabo contra aquellos carabineros que estaban involucrados en A ver, solo reafirmar lo que señalé anoche y esta mañana. En primer lugar, uno de los carabineros está en condición de imputado. Se tomó declaración en el caso de él. Hay otros 2 policías que se encuentran y que prestaron declaración en condición de testigos. Además de eso, se ha instruido un sumario administrativo, que es el protocolo de rigor, y respecto del funcionario policial que tiene la condición de imputado, ha estado sujeta a la disposición del Ministerio Público. Carabineros, respecto de él, ha tomado la decisión de apartarlo de los servicios operativos a la espera de la decisión del fiscal. Esa es la información que se le ha reportado al Ejecutivo y es lo que ha sucedido hasta ahora. No mientras la investigación se encuentre en curso, entre otras porque es un hecho objeto de investigación, es un lugar que tenía poca luminosidad, todavía se está buscando evidencia de cámaras en el lugar, pero es un asunto respecto del cual es el Ministerio Público el que entregará informaciones oportunamente. Ministro, el día de hoy un representante de la Garra Blanca decía que no se juegue, si se juega allá vean ustedes lo que puede pasar. Sin ir más lejos, este es el segundo superclásico que se suspende este año, también por amenazas. El primero fue en enero, donde otro representante de la Garra Blanca dijo: no estamos, lo cancelamos. Ese partido efectivamente se suspendió. ¿Siente que está dando un mensaje erróneo quizás con esta decisión de suspender el partido del domingo? Creo que ha sido bien claro cuáles son las razones en virtud de las cuales el Ejecutivo ha tomado la decisión de suspender. Ni el Ejecutivo ni Carabineros de Chile siente temor de mensajes de ese estilo. Lo dije anoche y lo digo hoy. El Ejecutivo no va a dudar en abordar a las barras como organizaciones criminales si cometen delitos, y no solo si cometen delitos de modo persistente bajo esas asociaciones criminales, sino que tampoco vamos a tener ningún límite en perseguirlos penalmente, incluyendo sus financistas. No, hoy día nosotros no necesitamos ni modificación legal ni nada. Las reformas legales para las asociaciones criminales ya se hicieron. Nosotros estamos recopilando los antecedentes. Lo único que quiero decir es que el Ejecutivo es una decisión tomada. Las barras bravas que utilizan su organización para cometer delitos de modo persistente, obtener financiamiento y actuar con infracción al Código Penal, van a ser perseguidas como asociaciones ilícitas. Ministro, por acá... Es que yo creo que acabo de haberle respondido a su colega. Ministro, me hizo la misma pregunta. Ministro, ¿cuándo usted, al igual que Carabineros y el alcalde de Ñuñoa, dicen que las condiciones no estaban dadas para que se jugara este superclásico? ¿Cuándo van a estar las condiciones dadas justamente para eso? Hace 10 años ya, quizás más de una década que venimos luchando contra esto y de momento las soluciones han sido todas las mismas. ¿Qué se va a hacer diferente desde hoy en adelante para que esto realmente marque un precedente hacia el futuro? A ver, con todo respeto, quizá usted es muy joven, pero de esto venimos hace más de 30 años. La ley de espectáculos deportivos, en el caso del fútbol, tiene más de 30 años. Si usted me deja terminar, me puedo abordar o que reciben eventos masivos, sean en estadios o en recintos deportivos o otros similares, por los efectos colaterales que tienen siempre suele ser una preocupación. Solo recordar en cómo se autorizan este tipo de eventos, que entre otras cosas supone también una comunicación y una coordinación con los municipios respectivos. Esa es una inquietud permanente y por eso eventos masivos requieren de una regulación adicional. Ya la tenemos en el país, adicionalmente reforzada por la Ley de Seguridad Privada, que entrará en vigencia en los próximos meses, que le impone obligaciones adicionales a las que actualmente tienen a las personas que organizan eventos masivos, no solo el fútbol. Y por cierto, eso supone adoptar medidas de seguridad adecuadas dentro de los establecimientos, pero creo que es conveniente indicar que nosotros podemos tener todas las medidas de seguridad disponibles, pero si en el caso del fútbol los clubes... A ir con información del momento, habla hasta ahora el ministro Luis Cordero.
Está grabando, ¿cierto? Está grabando. Este es el último. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un hecho muy complejo, una situación que nadie quisiera vivir. Las familias acá de ambas víctimas han estado desde bien temprano comenzando los trámites funerarios, por supuesto, para este difícil momento. Han llegado hasta este lugar para poder retirar los cuerpos y, como ustedes bien lo decían, hay que tratar de hablar un poco de las circunstancias en que ocurre esto, pero también de quiénes son estas personas que tristemente ayer se vieron envueltas en esta estampida humana y que derivó en un hecho que todavía se está investigando y que ustedes ya lo decían, ha sido esta investigación entregada a la PDI. Respecto de Martina, esta joven de 18 años, quien fue con Dios mío, corazón, el amor será. amigos al estadio, ella iba en compañía de ellos y la familia de ella, más allá de algunos trascendidos, nos dice... Bien dramático porque, de acuerdo a lo que ellos plantean, salieron de la casa. Luego me comuniqué con su amigo y me dijo que había sido atropellada por un zorrillo. Que este es el niño más alto. ¿Cómo todo esto? ¿Qué pasó? Estoy adelantándolo mucho. Cual ellos tres estaban en una reja. Me dijeron que Nicolás, que es su amigo, la agarró para poder que... Esa foto, ese el muerto, murió un curiado. No la pasara a llevar el zorrillo, pero lamentablemente el zorrillo que hizo, vio esta situación, la vio igual y la pasó. Se murió, se cayó. ¿Qué te pasó? ¿Cómo? Aquí va a venir más noticias, ¿cierto? A llevar. ¿Y qué pasó? Que mi hermana quedó abajo y la aplastó completamente. Cuando ya, chao, Dios.